Egunon, queridos patitos, vamos a ir con la ciencia política. ¿A quién diría? Llevamos un mes hablando de ciencia política. No, hemos hablado de cosas que tienen que ver. Ahora vamos directamente a la raíz del asunto. Libros de lectura obligatorio. Pues Phillips W. Sibley, Introducción a Ciencias Políticas, McGraw-Hill, 1997. Robert Dahl, Democracia, una guía para los ciudadanos, Taurus, 1999. Josep María Vallès, Ciencia Política. Ariel, el año 2000. Los conceptos básicos de la ciencia política. Capítulo primero del libro de Sibley. Capítulo 1, 2, 3 del libro de Vallès. Política. Determina nuestra vida. La educación. Es la organización de la sociedad. Un municipio. Existen muchos puntos de vista diferentes sobre la organización ideal. Ideologías. Proceso de lucha y negociación entre ideologías. La política es la lucha por la obtención de las posiciones que otorgan la capacidad de organizar la sociedad. Poder. Capacidad de influir en las decisiones y comportamientos de los demás. ¿Cómo se ejerce? Coerción, mediante obligación, cuerpos policiales. Persuasión, convencer a la gente de que lo adecuado es obedecer. Construcción de incentivos. La gente debe percibir que obedecer el poder le reporta beneficios en su vida. ¿Quién lo posee? Ejemplos del libro de Sibley. Estado. La lucha por el poder suele ser lucha por el poder del Estado. El poder político está depositado en el Estado. Poderes ejecutivo, legislativo, judicial, la administración pública ha adquirido unas dimensiones enormes. Sistema político. La política es la causa de la interrelación constante entre el Estado y la sociedad. Es un proceso de movimiento. La sociedad, ¿dónde comienza y dónde termina la sociedad? ¿Cómo se diferencia la sociedad del Estado? Sociedad civil. Medios de comunicación, siglos estatales. Empresarios, organizaciones empresariales. Sindicatos, movimientos sociales, iglesias. El pueblo, el que obedece las leyes, los que no tienen cargos políticos en instituciones, el ciudadano de calle, relación Estado-sociedad, partidos políticos, recogen las reivindicaciones sociales y las organizan para plasmarlas en actuaciones políticas del Estado. Constantemente relaciona sociedad y Estado, razón de ser. En sus orígenes son iniciativas que surgen de la sociedad, surgen con la intención de lograr el poder del Estado. Participación. Los ciudadanos actúan en el Estado a través de ella. Max Weber. Política es la aspiración a participar en el poder o a influir en la instrucción del poder. Quien aspira a ella aspira a participar en el poder o a influir en la distribución del poder. Sibley. Hay dos aspectos en la política. Lucho por el poder y que la política es el conjunto de acciones que conllevan la adopción de una política común para un grupo de personas. Trasvase de aguas, matrículas nuevas. Floyd Hunter. La gente que ocupa las posiciones más altas del poder lo poseen. Robert Dahl. En cada decisión había una interrelación de grupos y en cada toma de decisiones influyen diferentes grupos. Peter Backyard y Morton Baratz. Lo importante para saber quién posee el poder es saber cómo saben los temas a debate público. Peter Gesser. Lo importante es averiguar quién influye en la difusión de valores e ideas, la importancia a la creación de corrientes de opinión. Hay que distinguir tres tipos de poder: político, se ejerce desde el Estado; económico, propiedad privada y empresarios; ideológico, medios de comunicación; intelectuales. Suelen estar interrelacionados, por ejemplo, movilización de agricultores y pescadores, transportistas y taxistas, autonomía y relaciones de los tres poderes, interrelacionados porque el gobierno arbitra subvenciones al poder económico. El poder económico, a través de los impuestos gravados a la producción, produce beneficios hacia el Estado. Al Estado le interesa que el poder económico sea eficiente, que no exista paro. Los medios de comunicación crean estados de opinión determinados las decisiones del gobierno y la posible continuidad de protestas del sector económico. Los medios son influidos al poseer una ideología, están o no están con el gobierno o contra él. Son influidos por el gobierno, los sindicatos, la publicidad que se incluye en su medio.
tienen cierta autonomía porque un medio tiene gran capacidad de influencia en la sociedad, influye en los ciudadanos y en los políticos. El poder económico es autónomo. Podemos estudiar el poder político por sí mismo y que en su ámbito se toman decisiones con dinámica propia, por lo que es autónomo. En el BEL, el poder de la esfera política es cada vez más grande porque vivimos en una sociedad nacional en que las decisiones son tomadas por el gobierno y no por el mercado, que vivimos en una sociedad comunal donde son cada vez más los grupos que intentan determinar sus derechos a través del orden político. La ciencia política estudia el Estado de sus relaciones con la sociedad, ya que el Estado es un producto de esta. El partido en el gobierno trata de concretar con la sociedad de que ha surgido. DAL, clasificación según participación, nivel de participación. Estrato apolítico, no tiene interés y no participan en ella. Estrato político, interesados en la política y participan en ella. Los que persiguen el poder se presentan a elecciones. Los poderosos, los que tienen un cargo político. Estado en las sociedades desarrolladas. Capítulo 2 y 9 de Sibeli y capítulo 6 de Bayes. La distinción entre los conceptos de Estado, gobierno y nación. Estado, definición, pasado y futuro del Estado. El Estado es un conjunto de instituciones allí donde se sitúa el poder político. Existen varias instituciones políticas y dentro del Estado está el gobierno o poder ejecutivo, el parlamento o legislativo, el poder judicial y la administración pública, donde se encargan de llevar a la práctica la vida de los ciudadanos lo que los otros tres poderes deciden. La organización burocrática que hace efectivas sus decisiones. El rey, como jefe del Estado, forma parte diferenciada de él. No tiene poder real sino representa al Estado. Monarquías parlamentarias. Noruega, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Gran Bretaña, Luxemburgo, Mónaco y Liechtenstein. Las monarquías tienen gran entusiasmo en su país. Existen otros sistemas parlamentarios en los que el rey se sustituye por la figura de un presidente, Italia y Alemania. Uno que, como el rey se clasifica anteriormente, no tiene poder real. Presidencialista, donde el jefe del gobierno y el jefe del Estado es el mismo, President of the United States, Estados Unidos. El presidente se elige en elecciones presidenciales. Sistema semipresidencialista, donde existe un jefe de Estado poderoso y un jefe de gobierno con poderes. El jefe de Estado surge de elecciones presidenciales y el jefe de gobierno sale de elecciones legislativas, de donde surge la composición de un parlamento que decidirá la composición del gobierno. Francia, o en teoría Rusia. El concepto de nación se refiere a la sociedad, a la esfera de la población de los ciudadanos, mientras Estado y gobierno engloba la esfera de las instituciones políticas. Nación es el conjunto de ciudadanos que eligen, configuran y controlan el poder político. A partir de aquí se usan dos aproximaciones al concepto de nación: nación política, nación cultural. Andrés de Blas, catedrático de Ciencia Política de la UNED. La nación política es el conjunto de ciudadanos que deciden dotarse de una forma política, de una institución, de un Estado. Al constituir esta institución forman una nación. Esta definición se da en el liberalismo. La base de la nación política la forman los individuos y sus derechos. Por ejemplo, la Revolución Francesa, cuando se utiliza la nación de este concepto. En Francia, al referirse a su país, hablan de la République, la República. Al abrir ella, hacen uso de la ecuación nación francesa igual a République. El concepto de nación cultural hace hincapié en los que los ciudadanos que se sienten miembros de una comunidad cultural común. La base de una nación cultural está en la etnia, el grupo. Los dos conceptos interactúan, pero de manera diferente en cada país, en cada zona. Hay que distinguir país por país. El gobierno, el poder ejecutivo, tiene un enorme poder. La justificación de la división de poderes es que es conveniente que los diferentes poderes se contrapesen. Y la práctica funciona. Pero, ¿cuánto? El contrapeso entre los poderes legislativo y ejecutivo se produce porque el gobierno tiene que rendir cuentas ante el Parlamento, sesión de control del gobierno. Muchos gobiernos están formados por coaliciones inestables que se pueden romper fácilmente o que en el Parlamento pierde votaciones. Sobre su composición está formado por el jefe del gobierno o primer ministro y los ministros y los cargos secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, secretarios generales, directores generales elegidos por el gobierno anterior. El liderazgo en situaciones de crisis, es decir, el ejercicio de poderes efectivos en situación de emergencia. La función del gobierno es, según Harrop y Breslir,
ejercer la dirección general de la política nacional, supervisar la implementación de las políticas públicas, implementar es aplicar una política diseñada por el gobierno, utilizar el consenso y el apoyo para que esas políticas sean exitosas, asumir los aspectos ceremoniales del liderazgo, simbolizando la unión de la nación y Estado. El libro de Sibeli, libro 23 y 24. Carl Schmitt, el Estado es el estatus político de un pueblo organizado en el interior de unas fronteras territoriales. Max Weber, Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio, el territorio es elemento distintivo, reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos solo les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente de derecho de violencia. A esta definición le faltan elementos y pone un peso demasiado especial en la violencia. Deja fuera funciones muy importantes del Estado. Tiene un carácter función integrador, tiene un carácter función organizador, tiene un papel de arbitrio y encauzador de conflictos que se producen en la sociedad. Organización política de un pueblo en el interior de un territorio limitado por fronteras que se caracterizan frente a otras instituciones por poseer el monopolio de la violencia física legítima, dirigir y organizar el funcionamiento de la sociedad en todas las esferas, regulador, asumir el papel de las relaciones y encauzador de los conflictos de la sociedad. Klaus von Beimen, ein Deutschlander, un alemán. El Estado posee 8 características exclusivas que le diferencian de otras asociaciones. Condición de miembro es obligatorio. En general, solo se puede ser miembro de un Estado. Está delimitado por fronteras internacionales. Es intermediario de multitud de intereses sin parangón posible. Frente a otras asociaciones es perdurable, aunque los regímenes cambien. Es una asociación necesaria para la organización social. Solo él posee el monopolio de la fuerza física legítima. Solo él es jurídicamente soberano. Hacer leyes válidas. Pasado y futuro de el Estado. Norberto Bobbio. Se empieza a utilizar este término desde el inicio de la Edad Moderna porque en esta etapa comienza un proceso de concentración y unificación del poder en una única institución y controla un territorio muy amplio. El concepto supone discontinuidad sobre los modelos anteriores en cuanto a que por primera vez hay una concentración de mando a través de la monopolización de algunos servicios, derecho, fiscalidad, aunque hay elementos que permiten hablar de continuidad porque existe una pervivencia de que las instituciones seguirán ejerciendo poder político. Respecto al futuro, hay muchos desafíos. Sibeli 36-39. Desafío desde arriba y desde abajo. Los de arriba se refieren a los procesos de unificación internacional, por ejemplo, la Unión Europea, y en el siglo XIX a través del Zollverein, a través de Alemania, la propia unificación de Alemania, los cuales se plasman en organismos internacionales. Los de abajo son los nacionalismos, descentralización, soberanía, Euskadi, Cataluña. La organización estatal se muestra escasa a la hora de satisfacer las necesidades de la sociedad. Al mismo tiempo, la estructura estatal no se adapta a solucionar los problemas locales. Económicamente, la escala apropiada para la industria no es nacional. La economía necesita una escala internacional. Militarmente, dos cosas han definido la capacidad de defensa de la ciudadanía de ataques externos y capacidad de sofocar rebeliones internas. Estas características se han debilitado desde la Segunda Guerra Mundial. Estados incapaz, armas nucleares, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China, Israel, India, Pakistán, Corea del Norte. Libro de Valles, capítulo 7. Libro de Sibeli, capítulo 8. Los sistemas no democráticos. Capítulo 8, como decíamos, de Sibeli, y capítulo 7 de Valles. Conceptos, tipos de sistemas no democráticos. Distingue 4 conceptos en la dictadura. Monocracia, poder de uno solo. Forma más extrema de dictadura. Dictadura, sobre poder de un pequeño grupo sobre el pueblo. Lo contrario de democracia. Más de 2/3 partes del mundo, el 70% de la población, están cercanas a la dictadura, sistemas no democráticos. Solo una pequeña minoría ha tenido una experiencia democrática en el último siglo XX. Concentración exclusiva del poder en núcleos reducidos o en una sola persona, acompañado
a la ciudadanía y a la oposición a intervenir en decisiones políticas. Personalización de la autoridad. Se socializa la idea de la sumisión al dictador como si características extraordinarias. Papel decisivo y central de los medios de control para la ciudadanía para reprimir resistencias y manipular adhesiones al poder. Justicia, policía, afiliación obligatoria a una organización determinada, la censura, inestabilidad de las normas legales, arbitrariedad en su interpretación, provocando la inseguridad de los ciudadanos ante un poder que es imprevisible, no está sujeto a reglas o que las interpreta de manera variable. La ciudadanía no tiene garantías legales de que el proceso va a tener un determinado fin. Máximo poder puede ejercerlo una persona, una familia o clan, un grupo profesional, los militares, los líderes religiosos, un reducido número de burócratas dirigentes de un partido. Al término dictadura se añaden otros dos, totalitarismo, autoritarismo. Juan Linz, los totalitarismos, dictadura férrea, poseen ausencia de pluralismo, centralidad del partido único, movilización alta y continua, pequeño grupo o líder en la cima del poder, límites no previsibles al poder del líder y a las sanciones. Considero que eran totalitarios, seguro, nacionalsocialismo, Alemania, Adolf Hitler, stalinismo, la URSS, Joseph Stalin. Probablemente el maoísmo en China, Batista en Cuba, Ho Chi Minh, Vietnam del Norte y Ceausescu en Rumanía. Iglesia, burocracia, militares se subordinan a él. El partido único integra y lo dirige cierta parte de la sociedad y posee el poder político. Una ideología articulada, muy elaborada y rígida, inalterable. La movilización de los ciudadanos, alta, continua, es que participan en la actividad que se realiza. Homenajes, por ejemplo. Alta participación en el partido político. Los autoritarismos poseen pluralismo limitado, mentalidades, ideología. Frente a una ideología de totalitarismo no hay una articulada y rígida. Es una mezcla de mentalidades e ideologías, una mezcla de orientaciones que no forma un corpus ideológico, sino valores. Ausencia de movilización política no significa que desaparezca, pero son de menor cuantía. Pequeño grupo, un líder, normalmente la acción represiva del poder es previsible. Desde un autoritarismo es posible una transición a la democracia. Tipos de sistemas no democráticos. Sibeli, 3 tipos: gobierno militar, estado unipartidista, política palaciega. Luego está Jan Derbyshire, Denis Derbyshire. Características: cuando va un grupo de oficiales, usa sus tropas para tomar el aparato gubernamental y dirigirlo entre ellos mismos. Golpe de estado, una décima parte del mundo. Ejemplos: Paraguay, en 1954, con el general Stroessner tomando el poder, y en 1989 es repuesto por otro golpe militar. En 1982, un cuarto de la población estaba en el exilio o causa de represión. Nigeria, desde 1966 hasta 1978, y desde 1983 el apoyo civil ha sido considerable. Grecia, gobernaron oficiales de derecha entre 1967 y 1973. Se mantuvo con medidas represivas. Los militares pueden activar en nombre de ideas de izquierdas. Por ejemplo, Portugal, abril de 1974, la revolución de los claveles contra la dictadura. Kenneth Maxwell y O'Donnell, Smither o Whitehead, la liberación por medio de la intervención militar del libro. Otros tuvieron papeles secundarios, pero el protagonismo fue militar. Habitualmente, como tales, duran poco tiempo los gobiernos militares. ¿Por qué no existen más gobiernos militares? La mayoría de los estados socializan a los militares en la idea de estar al margen del poder político y bajo sus órdenes. La legitimidad a los militares le es muy difícil justificarse en el poder. La profesión militar no prepara para la actividad política. Muchos gobiernos son alianzas inestables unidos por su oposición al gobierno derribado. Características: la mayoría de las dictaduras lo son. El Estado se basa en un partido político, el único permitido. Algunos se basarán en golpes militares. Ejemplo: Libia, Gaddafi, el coronel, tomó el poder en un golpe en 1969. Establece Unión Árabe Socialista como partido único. Partiendo de un golpe militar llega a un Estado unipartidista.
Características: hay una sola persona que posee el poder y la política gira sobre esa persona. Ejemplo: Hitler en Alemania, Stroessner en Paraguay, Duvalier en Haití, Khomeini en Irán. La lucha por el poder no se fundamenta en políticas tradicionales ni otros. Todo gira alrededor de una persona. El poder político gira alrededor del que gobierna y quien le rodea. Se basa en un capricho arbitrario del gobernante, gran competencia de otras figuras para poder acceder al líder, importancia inusitada de figuras incluso no políticas por su cercanía al líder, adulación al líder e intentos de protegerle de la realidad circundante. Página 105, libro Vallés, usa dos variables: quién ejerce el poder, ideología de derecha de quién ejerce el poder. Las dictaduras contemporáneas: según quien ejerce el poder, clanes familiares, grandes propietarios tradicionales ideológicamente, por ejemplo Arabia Saudí, Jordania, monarquías, oligarquías, Honduras, Guatemala. Militarmente, ideologías, por ejemplo Chile, Nigeria, Pakistán, por ejemplo también Turquía del 20 al 66, Argelia, Libia. Coalición burocrático-militar, ideológicamente, por ejemplo España, Portugal, Perú. Organización civil burocrática mediante partido único ideológicamente, Kenia, Serbia, Unión Soviética, México. Organización clerical religiosa ideológicamente, pues Afganistán o Irán, según la ideología declarada conservadora del status quo socioeconómico, transformadoras. Las democracias, capítulo 7 y 14 de Sibeli, capítulo 8 Vallés. Endal, páginas 97 a 137. Definición: condiciones que favorecen la democracia representativa. Giovanni Sartori: puede ser un sistema político, un principio de legitimidad o un ideal de libertad, de autogobierno, de igualdad. La democracia, en tanto que un sistema político, forma de organizar una sociedad y posee ciertas características básicas: sufragio universal, elecciones libres, competitivas, periódicas, correctas, existencia de más de un partido, existencia de fuentes de información distintas y alternativas. Páginas 100, 101 de la democracia de Roald Dahl. La democracia se refiere a un método, unas reglas de juego. Las decisiones se toman por mayoría, se eligen representantes que tomarán las decisiones. Es una democracia representativa. Sufragio universal lo alcanzan Nueva Zelanda en 1893, Australia en 1901, Finlandia en 1906, Noruega en 1907, Dinamarca en 1915, Suecia en 1918, Bélgica en 1919, Estados Unidos en 1920, Francia en 1944, Alemania interrumpido, eso sí, evidentemente, en 1918 y España interrumpido también en 1931. Según Arendt, en Liebhardt, en Modelos de Democracia, los aborígenes no votaron. En Australia hasta 1962, en Suiza hasta 1971, las mujeres no votaron. Y en Estados Unidos no es claro hasta 1965 el asunto del voto de los negros. Países con poblaciones superiores a 250.000 habitantes, democracias en el mundo. A comienzos del siglo XXI había 36 democracias que existen ininterrumpidamente, al menos desde el año 1977. ¿Cuáles son? Austria, Luxemburgo, Canadá, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Reino Unido, Bélgica, Australia, Islandia, Italia, Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Suiza, Irlanda, Suecia, Alemania, Israel, Costa Rica, Colombia, Francia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Jamaica, Botsuana, Barbados, Malta, Bahamas, Grecia, Mauricio, Portugal, España, India, Papúa Nueva Guinea. Es decir, países que eran una democracia en el comienzo del siglo XXI y llevaban siéndolo desde el año 1977. Democracias desde 1978 hasta la época actual. Países: Islas Salomón desde 1978, Ecuador desde 1980, Chipre desde 1981, Argentina desde 1984, Uruguay desde 1985, Corea del Sur desde 1988, el año de sus Juegos Olímpicos, Chile, República Checa, Hungría, Polonia, Namibia desde 1990, Benín, Bulgaria, Cabo Verde, Lituania, Eslovenia, Mongolia desde 1991, Estonia, Guyana desde 1993, Letonia, Malawi, Panamá, Eslovaquia, Sudáfrica desde 1994, Mali desde 1995, corresponde a una investigación de 1996. Del total de democracias 61, las 36 primeras contienen el 86% de la población total de combinación de los dos grupos. Si se excluye a la India, posee el 77% de la población. Las democracias suman 2.000 millones de habitantes,
condiciones que favorecen la democracia. ¿Por qué surge la democracia? ¿Dónde surge la democracia? ¿Qué ha hecho que haya surgido la democracia? ¿Existen unas condiciones que favorecen la democracia? Dentro del manual de Gianfranco Pacino, en el capítulo de Leonardo Morlino, destaca 4 condiciones que favorecen el nacimiento y crecimiento de la democracia. Una determinada cultura política: debe existir una creencia extendida en valores pluralistas que tienen que convivir con ideas diferentes. Cultura cívica de Almodiverba se caracteriza por amplia participación, principalmente la social, conciencia de la propia capacidad de influencia respecto de autoridad. Cultura homogénea: es útil que exista una cultura homogénea, no existiendo grupos étnicos diferenciados. Pluralismo social: llama a que exista una gran diferenciación entre grupos sociales que se distribuyen los recursos económicos, culturales y de otro tipo. Pueden y deben surgir posiciones con posturas diferentes. Es posible defender ideas contrapuestas. Difusión de la alfabetización: instrucción de instrumentos de comunicación. Ausencia de desigualdades profundas: la democracia y sus críticos. Robert Dahl: un país puede desarrollar una política si reúne los siguientes condicionantes: medios de coacción violenta están difundidos o neutralizados. Si una sociedad moderna, dinámica, pluralista, incluye urbanización, alfabetización, porcentajes altos con personas con educación superior, gran diversidad ocupacional, niveles altos de bienestar social, aumento continuo del nivel de vida, crecimiento, numerosos grupos y asociaciones con cierta autonomía. Si es un país culturalmente homogéneo, si es heterogéneo, pero no está fragmentado en subculturas fuertes, y si lo está, existen líderes tendentes al acuerdo, puede funcionar. Si hay, sobre todo entre los activistas, una cultura política favorable a la democracia, si no está sometido a la intervención de una potencia extranjera contraria a la poliarquía. La democracia representativa, libro de Dahl. Democracia: el sistema político en que las decisiones las toma el pueblo. El pueblo decide a través de la democracia directa. Con el tiempo fue sustituido por la democracia representativa. El pueblo elige representantes. Lo que toman las decisiones son los representantes. El pueblo tiene la capacidad de cambiar estos representantes mediante el sufragio universal. La representación política, capítulo 10, hasta la página 205, el 13 y el 14 en Sibeli, capítulo 14 en Vallés y también en Dahl. Las elecciones, el Parlamento. Las elecciones entran en juego el concepto de representación. Esta es la relación a través de la cual un grupo o un individuo actúa en nombre de un amplio sector de población. Las actuales democracias son indirectas o representativas. El pueblo elige representantes y estos deciden, no participa directamente. Aún así, se conserva ejemplos de democracia directa, referéndum. Las elecciones poseen 4 funciones. Proveen representación: son un medio para seleccionar a quien se ocupará de llevar a las instituciones políticas las demandas de los ciudadanos. Sirve para el reclutamiento de la élite política. En los sistemas europeos, los políticos se convierten en tales a través de los partidos, aunque las elecciones sirvan para consolidar o destruir el liderazgo. En Estados Unidos, los candidatos son lo más importante con respecto a los partidos que lo que es en Europa. Se vota en mayor medida pensando en la persona que se presenta. Ofrecen información al electorado, sirven para que los partidos cuenten el programa de gobierno, hagan balance de la pasada legislatura y concedan entrevistas y participen en debates. Refuerzan la legitimidad de los sistemas políticos, fortalecen en el ciudadano la percepción de su capacidad de influencia en el sistema. Página 198, tercer párrafo, libro de Sibeli. Los sistemas electorales son reglas para traducir votos en representación. Los sistemas no son sencillos. Deben integrar a partes de la población. Hay 2 grandes sistemas: el sistema mayoritario, PEDMU, y luego el sistema proporcional. Pero el sistema mayoritario, el Estado se divide en distritos de población más o menos semejante. Se elige un representante por distrito. Es elegido el que más votos tenga por mayoría simple. Es un sistema que funciona en Reino Unido, Canadá, India, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Favorece a los partidos mayoritarios en principio. Por ejemplo, en 1992 los liberales demócratas, tercer partido, obtuvieron un 18% de votos en los distritos, pero solamente el 3% de los escaños en la Cámara de Representantes en Reino Unido. Aunque puede haber partidos pequeños, pero
muy concentrados territorialmente y alta traducción en escaños. Permite formar mayorías estables. Sistema proporcional. Los escaños se reparten en proporción a los votos. La mayor parte de las democracias tienen versiones del sistema proporcional. Países escandinavos, con proporcionalidad más perfecta, permite una mejor representación de los partidos minoritarios. El problema puede ser que el partido ganador en las elecciones no posea una mayoría cualificada, no pueda obtener socios de gobierno y le sea muy difícil consolidar una coalición. En España, Congreso, elecciones generales, proporcional, con efectos mayoritarios. Los distritos son las provincias. Está establecido que debe haber un mínimo de 2 diputados independientemente de su población, excepto Ceuta y Melilla, con uno. El resto se reparten según población. En muchos distritos quedan pocos escaños para repartir. Más del 50% tienen menos de 6 escaños, con lo que al repartirlos son los grandes partidos los beneficiados. RAE, al aumentar el tamaño del distrito, aumenta la proporcionalidad hasta llegar a 20 escaños a repartir. A partir de ahí no se observan diferencias. Senado, elecciones al Senado. Mayoritario, 4 senadores por provincia. Por ejemplo, en el marzo del 2000, el PNV obtuvo 6 senadores. Y en 2019 fueron 9 y en 2023 pues son 4. Voto nominal limitado. Tienes menos votos que escaños y los más votados los obtienen. En Euskadi, Parlamento proporcional sobre base de 25 escaños por provincia. Representación territorial. El Parlamento. Diferencias en los sistemas parlamentarios y los presidencialistas. Estructura de los parlamentos. Funcionamiento. En el sistema presidencialista, el Parlamento está separado del Ejecutivo. Es elegido aparte en unas elecciones diferenciadas. El Ejecutivo y el Legislativo no se pueden disolver mutuamente, aunque hay figuras como el impeachment. Existe independencia entre ambos poderes. En este último caso, el Legislativo puede obligar al presidente a dimitir. Como ventajas, cumple bien la idea de separación de poderes. Presidente demócrata, Senado con mayoría republicana. Bill Clinton, 1996 al 2000. Como desventaja, se bloquean muchas iniciativas y es difícil el desarrollo de algunas propuestas. En el sistema parlamentario, las elecciones son legislativas, de donde surge un parlamento que elegirá al Ejecutivo. Los partidos que tienen una mayoría eligen el gobierno. El legislativo y el ejecutivo pueden disolverse mutuamente. Como ventaja, no hay problema de bloqueo a los proyectos. Como problema, no funcionan como debiera la separación de poderes, puesto que es el mismo el que tiene el poder ejecutivo y el legislativo, aunque afectan a todos los países, puesto que las decisiones se toman en el seno de los partidos, siendo la disciplina del partido un componente y no en los parlamentos, aunque son luego las personas que formarán los poderes. Puede ser unicameral o bicamerales, una o dos cámaras. Son más abundantes los sistemas bicamerales, 2/3 de los legislativos del mundo. En estos existe una cámara baja y otra cámara alta, que adoptan diferentes nombres. Cámara alta, Senado, Estados Unidos, España; Bundesrat, Alemania, Consejo Federal; Cámara de los Lores, Reino Unido; y Cámara baja, Congreso, en España; Cámara de Representantes, en Estados Unidos; Bundestag, en Alemania; y Cámara de los Comunes, en Reino Unido. En Noruega, Storting, libro Tidal, el Ting, deriva en Thing, cosa de asamblea anglófona. La cámara baja posee más poder que la cámara alta. Para explicar la razón de la existencia de la segunda cámara, se basa en que esta representa los intereses de los estados federados en los sistemas federales. A veces hay razones históricas, como la de los lores en el Reino Unido. Se representa la aristocracia en ella. Hay un sistema de comités o comisiones a través de los cuales se funciona el Parlamento. Estos trabajan las leyes que se van a presentar en el Parlamento. Están formados proporcionalmente y con un reducido número de personas por representantes de los partidos que forman el Parlamento. Cuando la ley va al Pleno, la ley ya ha sido suficientemente elaborada en las comisiones. Las comisiones funcionan, pues hacen las leyes, trabajo en el distrito, supervisión, critica al gobierno, educación, representación, formar políticos para el ejecutivo. La mayoría de los textos legales, sin embargo, tienen su origen en una iniciativa del gobierno. Vallés, página 215. Una buena parte de los temas del legislativo están propuestos por el poder ejecutivo. Debe estar en el distrito, asistir a reuniones de distrito, en teoría. Debe controlar al gobierno. Es más claro en los sistemas presidencialistas. En los sistemas parlamentarios hay medios.
Vallés, página 216, para control al Ejecutivo. Sobre los debates que hay en la política, muchas de las acciones persiguen el objetivo de la divulgación, persiguen la representación del electorado, aunque hay miembros del gobierno de algunos países que no son diputados. En Reino Unido, los ministros del gabinete tienen que salir del Parlamento. En España salen los sistemas autonómicos de empresa privada y de la educación, además de la Cámara de Diputados. Administración pública y políticas públicas, capítulos 4 y 15 de Sibeli y capítulo 13 en parte y 25 de Vallés. Administración pública y la burocracia, las políticas públicas. Administración significa conjunto de actos ejecutados sobre un patrimonio determinado dirigido a conservarlo o explotarlo según la naturaleza. Si es la administración pública, nos referimos a la gestión de todas las áreas de responsabilidad y gestión del Estado, desde el documento nacional de identidad hasta la gestión del día a día de las escuelas, desde, pues ciertamente, ¿cuál prefiere? Elección 1, elección 2. El concepto incluye las actividades, actos de la administración, el aparato organizativo, las personas que trabajan en la administración pública, administración central, administración autonómica, Asturias, Dos Castillas, La Rioja, Cantabria, Madrid, Andalucía, Murcia, Aragón, Valencia y Extremadura. La administración pública tiene una importancia creciente. El Estado actúa a través de la administración en cada uno de los sectores. Por ejemplo, Estado de Bienestar. La administración pública es subordinal al gobierno. Cada sector se subordina al ministerio correspondiente. Varios altos cargos son nombrados por el ministro correspondiente. ¿En qué sentido y en qué cuantía? Tiene su propia dinámica y capacidad de influencia, de tal manera que en la práctica puede paralizar, cuando no retrasar, las políticas gubernamentales. ¿Politización de la administración? ¿En qué medida lo está? ¿Cómo puede influir un partido que llegue al poder en ella? El sistema de oposición, que regula el acceso a la administración y que hace que los puestos públicos sean duraderos, se hace con el fin de que la administración no dependa del poder político o coyuntural. Ha crecido en los últimos años los puestos de funcionariado. En España, el número de empleados del Estado en 1980 era del orden del 10% y en 1993 del orden del 15%. La media en la Unión Europea era del orden del 17,5% de la población activa en 1993. Página 312 de Sibeli. En 1950, 6.400.000 empleados públicos, 11% de los empleados. Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos. Y en 1992, 18.653.000 empleados, el 15% de los empleos. Un séptimo de la población empleada lo está por parte del Estado. Hay que tener en cuenta, además, que hay responsabilidades del Estado que se realizan a través de empresas privadas. Hay que preguntarse si la administración pública va a seguir creciendo o si ha crecido lo suficiente como para responder a la demanda creada. La burocracia significa una forma de organización de la administración pública. Es un modo particular de organización administrativa que surgió en el siglo XIX y que se extendió hasta la actualidad. Reformulaba una administración que consideraba los puestos como un artículo de propiedad. Se compraban, vendían, heredaban, otorgaban como premios. En el nuevo sistema, a los integrantes se les nombra y asciende en base a las clasificaciones del trabajo, que hacen que se establezcan requisitos especiales. Las calificaciones de entrenamiento, experiencia para el puesto. Se establece una línea clara de mando, jerarquía. Los miembros son protegidos de la presión política diaria con un sistema de permanencia en el empleo. Burocracia y flexibilidad, otra característica, que todo lo que puede hacer está estipulado en unas normas y se obliga a los que trabajan ahí a trabajar de una determinada forma. Deben atenerse a las normas. Negativamente se les acusa de rigidez y falta de flexibilidad, puesto que la mayoría tiene mentalidad de cumplimiento de los procedimientos y las normas. Por eso aparecen cosas como: estos funcionarios a los que yo pago con mis impuestos. Políticas públicas. Para definirlo, hay que decir que política puede significar decisiones del gobierno, norma que existe sobre la determinada cuestión, conjunto de programas u objetivos que tienen el gobierno en un campo.
Se llama público por ser aquellas políticas en cuya acción ocupan organismos políticos públicos papeles clave, pero no necesariamente exclusivos. Política pública es un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio determinado, núcleo determinado. Va desde el diseño del plan hasta su aplicación. Ocupa un campo de interés creciente. En la ciencia política podemos vivir la política en sus acciones más diarias, estudio de diseño y su aplicación. Hay varias fases. Identificación del problema, demanda de acción política, se formula una solución, una acción, piden informes, hacen encuestas, consensúan posibles soluciones, se da una propuesta de respuesta, toma decisiones, se comunica cuál va a ser la política efectiva de acción, se escriben papeles que firma la autoridad competente y se asigna un presupuesto, aplicación de la acción, impactos sobre el terreno, evaluación de los resultados. De aquí surgen ajustes o acciones políticas, formas de acción y aplicación de políticas públicas, transferencia de recursos, subsidios con ciertas condiciones, reglamentación, desarrollo y administración de programas. Significa que se coge de unas personas para dar a otras impuestos, ayudas a empresas y organizaciones para que sean usadas en determinadas condiciones. Normativa para regir las relaciones y el comportamiento de la sociedad ha aumentado enormemente en las últimas décadas. Se refiere a todos los programas que diseña el gobierno en lo referente a políticas públicas en todas sus áreas. Identidad política, el libro de Sibeli, capítulo 3.6, capítulo Vallés, capítulos 17, 18 y 19. Socialización política, cultura política, ideologías, legitimidad, partiendo de la base de que nuestras actitudes han sido formadas y enseñadas a lo largo de nuestra vida, señalaremos que se aprenden observando e imitando casi sin darnos cuenta, se aprenden de la enseñanza directa, familia, escuela y más media, medios de comunicación. En él nosotros aprendemos valores y comportamientos. Hay un proceso de socialización política. En el contexto de socialización aprendemos también ideas determinadas, comportamientos políticos, valorar el sistema político. Es un proceso de aprendizaje por el cual las personas establecen su posición y su papel en la sociedad. En cuanto a la socialización política, destacan dos valores. El proceso de socialización enseña los valores fundamentales del sistema político. Capacita a los individuos para saber lo que pueden esperar del sistema político y cómo pueden intervenir en él. El proceso ayuda a mantener y legitimar el sistema político vigente. Enseña a los individuos a obedecer las leyes, a respetar a la autoridad, de tal forma que el individuo respete el sistema, cumpla las normas, por convencimiento. Si la socialización política tiene éxito, el sistema político posee un ingrediente a su favor para mantenerse. Cualquier sistema político diseña un proceso parecido para enseñar los valores fundamentales. El objetivo del proceso es la conservación de lo existente. Todos los procesos no solo contienen datos que llevan a la cohesión, sino también al conflicto. La realiza la familia y los medios de comunicación, además del Estado. Primero por la familia, después por el Estado, a través de la educación escolar y después los medios de comunicación privados y públicos. La escuela, la familia, los más media, los grupos de pares. La familia es fundamental como actor de socialización, el más fundamental según una idea muy extendida. Los niños entienden el mundo a través de sus padres. Los primeros años de vida son fundamentales. Los principales rasgos de nuestra personalidad se forman aquí. La socialización no solo se produce mediante las ideas políticas, sino mediante la transmisión de actitudes. La cultura cívica, Malmont y Verba. Se observa que aquellos que recuerdan haber tenido voz en las decisiones de la familia de pequeños de mayores tienen un mayor sentimiento de eficacia política. La transmisión de apoyo partidista de los padres. Russell, Dalton. Ciertamente tenemos aquí un esquemita que podemos ver, donde el hijo adoptará una postura de un padre. Estados Unidos, demócrata. Un hijo demócrata adoptará una postura respecto de un padre. Hijo demócrata. De un padre demócrata, 70%. De un padre republicano, 10%. A ver si nos aclaramos.
Un hijo demócrata de padre demócrata, 70%. Un hijo demócrata de un padre republicano, 25%. Y un hijo demócrata de un padre independiente, un 40%. Republicano, 10, 54, 20. Independiente, 20, 21, 40. Reino Unido, laborista, liberal, conservador, ninguno. Ciertamente es importante esa situación. La escuela también es importante y hasta cierto punto refuerza la socialización de la familia. La escuela transmite valores, creencias y valores. Incide en lo que las ideologías deberían de ser, expresan deseos de lo que debiera ser. Las ideologías se distinguen por el deseo de cambiar el mundo, de lo que se adquiere a ellas de acuerdo con sus valores. Los seguidores de cada ideología afirman que si se aplica su ideología el mundo mejorará. Las ideologías se diferencian de las tradiciones mentalidades por ser más coherentes e intensas. Las ideologías por recorrido histórico serían liberalismo clásico, conservadurismo clásico, liberalismo moderno, conservadurismo moderno, socialismo marxista, socialdemocracia, comunismo, nacionalismos, fascismo, feminismo, fundamentalismo, ecologismo. Liberalismo clásico se define alrededor de dejar hacer, laissez-faire, laissez-passer. Cada uno podría tomar su propia iniciativa. Adam Smith, La riqueza de las naciones, 1776. Sí, el año de la independencia de los Estados Unidos. La riqueza de las naciones no se basa en la cantidad de oro o plata, sino en la cantidad de bienes y servicios que producen. Y para producir el Estado no debe intervenir. El gobierno tampoco debe interferir en religión, prensa, libertad de todos los sectores. El liberal se define por individualismo. Conservadurismo clásico se cite como autores que representan y resumen su ideología. Edmund Burke, siglo XVIII, finales. Acepta la idea de mercado libre, pero piensa que los liberales confían en exceso de la razón humana. La gente también actúa irracionalmente. Nos enfrentamos con revoluciones, gente destruyendo las tradiciones. Por ello, hay que conservar la moralidad, instituciones como la monarquía, la iglesia. En el conservadurismo importa la comunidad y sus valores. Liberalismo moderno. Se habla de un liberalismo moderno porque a fines del siglo XIX los liberales observan que la competencia es imperfecta, que hay muchos pobres, por lo que puede ser necesario que el gobierno intervenga para proteger al individuo de la perversidad del Estado. Introduce la idea de que el Estado debe proteger a los pobres y descamisados del sistema. El mercado no es perfecto. Se mantiene el énfasis en las libertades individuales. Representantes son Franklin Delano Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos 1932-1945, y el llamado New Deal. Conservadurismo moderno. Se añaden ideas de oposición a aborto, derechos de los homosexuales, defensa de la presencia de la religión en las escuelas. No es en esencia una modificación importante. Autor importante, Milton Friedman. Socialismo marxista, Karl Heinrich Marx. Se opone al liberalismo porque piensa que hay que cargarse el capitalismo, obra del capital injusticia, basado en dos clases sociales. Para Marx hay burguesía o proletarios. El capitalismo debe basarse en la explotación de la primera clase sobre la segunda. La plusvalía es un elemento de explotación. Propone una revolución que condujera a una sociedad igualitaria. Pensaba que el Estado era burgués por naturaleza en su tiempo, por lo que había que acabar con él. Anarquismo. Su principal ideólogo es Bakunin, 1814-1876. Se posiciona contra todo tipo de autoridad, ya que critica al Estado, la democracia, los partidos políticos que ambicionan el poder y la voluntad del poder. Propone el anti-individualismo y se debe luchar por las masas, no por el individuo. Se impone la revolución social y piensa que la autoorganización de los trabajadores defiende las ideas de cooperativismo y sindicalismo. La diferencia con el socialismo es la necesidad de autoridad. También hay diferencias en lo que respecta a la propiedad, puesto que presenta ciertas ambigüedades, como por ejemplo no criticar la pequeña propiedad y mantenimiento de una utopía abundancista de coger del montón. Da idea de un posicionamiento nada claro. Socialdemocracia surge a finales del siglo XIX, desarrollándose en Alemania a través del SPD. Principal teorizador, Edward Bernstein. Piensa que es posible un cambio social sin revolución. Piensa que también se puede llegar al socialismo a través de las reformas. En desarrollo contrario con la idea de revolución de Marx. Cree en el sistema democrático, en la necesidad de participar en sus instituciones. Comunismo. Se mantiene fiel a las ideas de Marx, estando en contra de sus tesis.
Su objetivo es la revolución, criticando radicalmente el sistema democrático. Se nutre de las ideas de Lenin, en concreto de las ideas sobre el imperialismo y la organización. Respecto a la primera, afirma que el capitalismo sobrevive a través de la explotación de las colonias, por lo que es conveniente comenzar la revolución en los países pobres y colonizados, y esto repercutirá en los países colonizadores. En cuanto a lo segundo, afirma de la necesidad de una organización pequeña, liderada por una autoridad central, secreta y con revolucionarios profesionales para hacer la revolución. Nacionalismo se desarrolla a partir del siglo XIX. Destaca Mancini, una creencia en la grandeza y unidad de una nación en su base. El proyecto político se destina a la creación y o mantenimiento y o fortalecimiento de la nación. La nación se basa en la unión de todas las personas unidas bajo una misma cultura, historia, lengua, religión o incluso etnia. Fascismo se define para ser aplicado al italiano o al alemán. Caracteriza una ideología que mezcla nacionalismo extremo, antimarxismo, totalitarismo, el individuo se subordina al Estado mediante un líder autocrático, glorificación de la lucha y el sacrificio, por ejemplo, aplicado a la conquista de otros territorios, feminismo, años 60, 70. La idea básica es la necesidad de lograr la igualdad de las mujeres con el estatuto del hombre. Fundamentalismo. Este concepto está confuso, se utiliza para hablar de las ideologías que quieren conseguir modelos de organización social basados en alguna fe religiosa. En este sentido, es el deseo de que la política se rija de acuerdo a las normas de una religión. Se utiliza pensando en el fundamentalismo musulmán, pero hay otros. Ecologismo. A partir de los años 60 del siglo XX, se centra en la importancia de la protección del medio ambiente. Se puede distinguir entre uno moderado, que reivindica proteger el medio ambiente, y otro radical, que aboga también por un cambio de estilo de vida, rechazando la prioridad del consumismo, crecimiento económico. En la actualidad existen partidos de ideología liberales, conservadores, socialistas, comunistas, ecologistas, feministas, no siempre en forma de partidos, sino también en forma de movimiento social, fundamentalistas, nacionalistas. Legitimidad. Sibeli, página 121 y siguientes, 122, 23 y 24. Para un Estado es conveniente tener autoridad, no relacionado con poder. Para que el poder sea efectivo es necesaria autoridad, o que los ciudadanos acepten el poder del Estado y estén dispuestos a obedecerle. Cuando el gobierno tiene derecho a promulgar leyes y esperar que se lo obedezca. Cuando el gobierno no tiene derecho a promulgar leyes y no debe esperar que se le obedezca. Diversos tipos de legitimidades. Más Weber. Legitimidad tradicional, legitimidad carismática y legitimidad legal racional. Legitimidad tradicional, basado en la aceptación de las tradiciones. Las monarquías fundamentalmente aquí tienen su legitimidad. Esta es la tradición y así corresponde que sea. Legitimidad carismática, basado alrededor del carisma de los líderes. Carisma es cuando un líder se le atribuyen cualidades extraordinarias. Cuando el ciudadano acepta las órdenes del poderoso al reconocer en él cualidades extraordinarias que le dan derecho a promulgar leyes y esperar obediencia. Legalidad legal racional. Descansa en un respeto a las normas. Piensa en los sistemas modernos. Normas consensuadas. Es en el que se basan los sistemas democráticos. Se legitiman en base a un respeto a las normas. A veces se confunde legitimidad y legalidad. En la actualidad, un sistema político se legitima mediante las fuentes de legitimidad. Sibeli. Fuentes, FDL, fuentes de legitimidad. Los resultados, eficacia, prosperidad económica, bienestar. El hábito, la costumbre de obediencia y recibir órdenes. La identidad histórica, religiosa o étnica en la que se sienten representados. Los procedimientos ha surgido de unas reglas de juego que son respetadas previamente a la elección del gobierno. También se debe incluir otros apartados que incluyan tradiciones y carisma, evidentemente. Participación política, libro de Sibeli, capítulo 10, hasta la página 205. Libro de Vallés, capítulo 21. Definición de participación política, factores determinantes del voto, se refiere al conjunto de actos dirigidos a influir en las decisiones de los responsables políticos. Hay que precisar en este punto que esos actos incluyen la elección misma de los responsables políticos. Sobre todo,
La principal dificultad es que algunos incluyen tanto en las actitudes, se incluyen informarse, interesarse, escuchar sobre política. Esto no significa realizar un acto, sino situarse frente a una primera actitud. Una actitud de interés. La clasificación de tipos de participación es participación convencional, incluye el voto, Vallés 316 y siguientes. Participación no convencional, Vallés 322 y siguientes. ¿A qué deben las diferencias de participación electoral cuantitativamente hablando? ¿Por qué la gente elige un partido a la hora de votar? Sibeli, participación en legislativas y presidenciales. Alemania, 78%, Suecia, 87%, Reino Unido, 75%, España, 80%, Vallés, 319%, Estados Unidos, 52%, mínimo, Hawái, 41%, máximo, Maine, 72%. Razones de la abstención política. Elementos técnicos, tradiciones culturales. En Minnesota hay una fuerte comunidad de inmigrantes escandinavos, por lo que la participación es alta. Los Things, participación en las dificultades de voto, con nivel electoral de análisis, con lo que se va a votar, comprensión con nivel económico. El tipo de sistema electoral, sistema proporcional, favorece, sistema mayoritario, retrae. Si son elecciones de continuidad o de cambio, en cuanto a percibir quién va a ganar esas elecciones. Abstención en España, elecciones legislativas. Por ejemplo, en 1977 hubo un 20%, 2021. 1979, 31,6. En 1982, 20,1 de abstención, me estamos hablando. 1986, 29,2. En 1989, 30,1. 1993, 22,8. En el año 1996, 22,6. Es decir, en este caso estaríamos hablando de que la expectativa de cambio es importante en el año 77 por la instauración del nuevo sistema, pero baja porque en 1979 no hay expectativa de cambio. Pero en 1982 sí. Y va bajando respecto a 1986-89, pero surge otra vez la posibilidad de cambio en 1993. Se mantiene porque en 1996 elecciones legislativas. Factores a corto y largo plazo. Corto plazo, situación de la economía, atractivo de los candidatos, identificación partidista, amo este partido, vinculación de grupos sociales con un partido y otro, Sibeli 211, 10.3, cuadro, tradición por pertenencia al territorio, lenguaje con la lengua, agricultura, partidos creados alrededor de intereses del campo y con influencia en él, país de origen, los italianos y los islandeses votando masivamente a los demócratas, Reino Unido y Alemania votando en su mayoría a los republicanos, raza, negros en Estados Unidos votando a los demócratas, jóvenes alemanes votando a los verdes según la edad. Partidos políticos, libro de Sibeli, capítulo 11, libro de Vallés, capítulo 23, definición, origen, organización, financiación, funciones. Organización regular y permanente de personas dirigidas a conquistar, ejercer y conservar el poder. Debe cumplir 4 factores para considerarse partido político. Existencia de una organización duradera y estable. La organización debe estar regulada en forma de organizaciones locales, tengan lazos regulares y variados con la organización a nivel nacional. Voluntad deliberada y consciente del grupo de conquistar, ejercer y conservar el poder político. Búsqueda del apoyo popular para el logro de sus fines. Los partidos datan de mediados del siglo XIX. Anteriormente existían clubes, asociaciones de pensamiento, grupos parlamentarios. Su desarrollo de ir ligado a la democracia y al sufragio popular, en doble vertiente. Creciente importancia de los parlamentos y sus funciones, necesidad de los parlamentarios de agruparse según ideologías. Existen extensión del derecho de sufragio. Origen electoral y parlamentario. Surgen de los parlamentos. Agrupación de diputados según tendencias. Mayoría hasta el año 1900. Origen exterior. Surgen de una institución preexistente. Fuera del Parlamento, como sindicatos, Partido Laborista. Partidos agrarios surgen de cooperativas agrícolas, grupos profesionales de campesinos, sociedades de pensamiento, por ejemplo, de la masonería, Partido Liberal Belga, de la propia Iglesia, a través del Partido Demócrata Cristiano en Italia, Partido Popular, de empresas y o empresarios, Forza Italia, Berlusconi,
Diferencias entre Estados Unidos y Europa. En Europa la organización está muy estructurada. En Estados Unidos la estructura organizativa es informal. Por ejemplo, en Europa, para ingresar en una organización solicitas el ingreso, avalado por miembros ya afiliados con anterioridad. Una vez realizada, todos los miembros pasan a ser parte de un censo interno y se pagan cuotas regulares. En Estados Unidos el concepto europeo de afiliado no existe. Afiliados son la gente registrada por un partido y que paga regularmente su cuota. Militante es gente que apoya activamente y vota en un partido, va a reuniones y muestra sus intereses por cosas que organiza el partido. En Estados Unidos hay únicamente militantes. En Europa, líder, presidente, secretario general, órgano ejecutivo, comité ejecutivo, comisión ejecutiva, órgano legislativo, órgano de representación amplio y asociaciones locales, lo cual vendría a ser algo así como esta pirámide bien rica. Esta estructura se renueva a través de un sistema democrático. La necesidad de organizarse de esta manera lleva a la oligarquía, solo mandan los líderes. Los afiliados tienen escasa capacidad de participación y o influencia. Robert Mitchell. Los líderes son elegidos en votaciones. La financiación es importante por casos de corrupción ligados a esto, principalmente dos. Helmut Kohl, estadista alemán, es presidente de la CDU, es presidente alemán. Y Chirac, siendo alcalde de París, siendo presidente de la République Française. Hay tantos casos de financiación irregular porque los partidos gastan cada vez más dinero, porque las campañas electorales son extremadamente caras. Tres bases poseen la financiación de los partidos. Las cuotas de los partidos, a través de los afiliados, los que pagan el Estado a los partidos, y la financiación privada. En España está muy limitada por la normativa y la cantidad y origen que cada entidad puede aportar son estrictos y públicos. Sistema de partidos, configuración de que forman los partidos en cada estado o país. Se habla de 4 tipos: unipartidista, partido dominante, bipartidista o multipartidista. Partido único: el partido se mezcla y confunde con el Estado, es un instrumento del Estado y lo controla. Partido dominante: existen democracias donde hay problemas estructurales y donde funciona normalmente. Por ejemplo, en la tradición respecto al PRI en México, el Partido del Congreso de la India de 1947 a 1977. Bipartidista: los partidos se reparten el 90% de los votos y el sistema. Estados Unidos, demócrata republicano. Y generalmente el Reino Unido, laborista y conservador. En SISTE hay más de 2 partidos importantes. Por ejemplo, el sistema político vasco, que teníamos a JPNV, Euskal Herria Rock, PP, PSM, EA, IU, Unidad Alavesa. Funciones, página 220 y 226 de Sibeli. Movilización de las masas, reclutamiento y socialización de líderes, fuente de identidad política, canal de control. Los partidos vehiculan los impulsos de la sociedad y los ciudadanos. Los líderes no surgen espontáneamente, se necesita una organización que les permita acceder a los diferentes niveles de poder político. Son depositarios de la necesidad de identidad de la gente, actúan como referencia hacia gente. Canal de control de líderes y políticos. De aquí surge la disciplina parlamentaria, no como ese que no es un disciplinado. Disciplina parlamentaria que da lugar a una estabilidad. Los grupos de interés y los movimientos sociales, capítulo en Sibeli, el 12, capítulo en Vallés, el 22. Los movimientos sociales, los grupos de interés pretenden los movimientos sociales ser algo diferente de los partidos. Es una política la suya, no institucional. No participan en elecciones, no pretenden alcanzar el poder político, pretenden influir en la política, pero de manera diferente a los partidos políticos. Tienen voluntad de cambiar la forma en hacer política, introduciendo elementos críticos de la política tradicional. Según su forma de actuación hay 2 niveles. Internamente, desde dentro de la organización, de manera informal, sin jerarquías y de forma igualitaria, no suelen tener líderes claros, tienen portavoces. O externamente, utilizan métodos legales pero no convencionales. Manifestación, por ejemplo, cuando a movilización en las calles. Son exigencias de principio, no negociables. Su temática es cuántos valores posmodernos: calidad de medio ambiente, vida en ciudades, descentralización, autogobierno, salud, herencia, identidad cultural. Los valores materialistas, seguridad económica y física, valores postmaterialistas relativos a la calidad de vida, autoexpresión e identidad. ¿Son los partidos políticos imprescindibles para la democracia? ¿Por qué?
Realicemos la pregunta desde el sentido opuesto. ¿Puede existir una democracia sin partidos políticos? En teoría no, porque las ansias de participación de la población civil se deben canalizar a través de una serie de representantes que de una u otra manera conforman algo parecido a un partido político, según la concepción occidental de tal término. Pero nos olvidamos de la democracia directa, un sistema en el que el individuo interviene directamente. No nos olvidamos de los países nórdicos pioneros en democracia e igualdad de derechos y sus parlamentos y asambleas, o lo que es lo mismo, los Tings. Los soviets revolucionarios de la Rusia de 1917 podrían considerarse inspirados en la misma filosofía. El obstáculo sería el propuesto por Robert Dahl en su libro, pero dado que muchos de los participantes no disentirían por completo en cuanto a la participación, se reduciría mucho el tiempo de presentación. Pero, ¿es esto una forma de partido no institucionalizado? No, es simplemente la coincidencia casual en un tema, puesto que, si bien en un tema A y B se oponen a C, puede darse el caso de que A y C se opongan a B. Es un sistema donde cada cual defiende sus intereses y los de todos. Es un sistema individualista, pero a la vez colectivista, puesto que en todos están implicados, sin exclusiones, en el gobierno del Estado. La democracia directa es la forma más democrática, puesto que así se representan realmente los intereses de toda la ciudadanía, puesto que toda la ciudadanía está implicada. Problemas de funcionamiento de los parlamentos en democracia. Bueno, pues en Euskadi se pueden distinguir a grosso modo dos bloques sociopolíticos: los nacionalistas, también llamados abertzales, y los constitucionalistas, también redenominados como nacionalistas españoles. El concepto de Estado se usa de manera diferente según qué postura se adopte. Nacionalista puede observarse en medios de comunicación afines como Diario de ella, al referirse a Madrid, afirman que la capital del Estado, siendo sustituto del vocablo España. Extremando la situación puede darse como el caso del diario Gara, que usa para referirse a algo lejano y que no tiene nada que ver con Euskadi. Tiene un componente peyorativo. Un ejemplo clarificador es el de los deportistas de las pasadas Olimpiadas. Mientras los deportistas de Alemania, China o Rusia recibían su nacionalidad tal cual, los españoles, además de los franceses, recibían la clasificación de Estado español, además de Estado francés, en el caso de Francia. Para el constitucionalista, el que alude reiteradamente a la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Guernica, al hablar de política general en Euskadi, el vocablo Estado no le es ajeno, solo se usa este vocablo en explicaciones técnicas, y el ciudadano de a pie se siente tan integrado en el Estado español, se entiende, que no necesita referirse a él en la conversación del día a día. Analiza el uso de concepto de Estado en Euskadi para referirse a España. En el mundo nacionalista se diferencian dos posturas: la de los medios controlados por el PNV, partido mayoritario, que usan para dar noticias ocurridas en España, por ejemplo, cuando hay Consejo de Ministros, se dice en la capital del Estado, aunque no es un término que en su configuración como partido no se use apenas. En el mundo abertzale se usa como medio de alejar ya sea España como también Francia, algo que es ajeno para el ciudadano vasco, mientras que es miembro de la nación cultural diferenciada. La otra parte, el sentirse técnicamente integrado en ese Estado, no se suele usar la palabra para designar a España, ni para registrar sucesos ocurridos allí, simplemente forma parte de ello. De una parte se usa como pretendida objetividad, otros como algo ajeno, y en parte con connotaciones insultantes, y otros no lo usan por ser parte de ello. Ciertamente tenemos puntos de vista, por ejemplo, cosas vistas en el Parlamento Europeo, que es un parlamento que a veces se olvida, pero que es parte de la situación en el Estado español y en el País Vasco, entre otros. Características: organización, estructura, interrelación epistémica en el sistema también, anatomía, fisiología, similitud, dirección, acción, cooperación en el sistema. Objeto de la ciencia de la administración: organización, organizaciones privadas. Probar delimitación: la función administrativa, publicación del trabajo de la empresa privada, manejo de recursos, producir bienes y servicios, elementos diferenciados: objetivos, medios, mercado, objetivos atribuidos, administración pública, plurales, ambiguos, complejos y a veces contradictorios, recursos escasos para usos alternativos. Baena, 2000, capítulo 1. Vallarte, Radmio, año 2000,
páginas 21 a 35. Olmeda, 1999, páginas 25 a 33. Ciencia de la administración como disciplina autónoma, frontera con otras ciencias, con la ciencia política, gobierno, parlamento, elecciones. Ciencia de administración, administraciones públicas, estructura, funcionamiento, con las ciencias de las organizaciones, puntos en común, estudio de las organizaciones, especificidad de las administraciones públicas, con la sociología, interrelación entre ambas, administración pública, fuente de información, sociología, toma de decisiones. Estudios de las administraciones públicas en el antiguo régimen. Ciencia de la policía, cosa pública, siglo XVIII, Francia, fin, búsqueda de la felicidad de los súbditos. Prusia, estudios de los cameralistas. Servidores regios. Objeto del estudio, finanzas, patrimonio, hacienda. Orientación práctica, no era orientación jurídica. Siglo XIX, administración, derecho administrativo florece. Hay una juridificación de los estudios. Francia, Alemania, Lorenz von Stein, juridificación de los estudios cameralistas. Lema, el bien administra. Estudios norteamericanos, Wilson, 1887, los estudios sobre administraciones públicas son ciencia política. Se crea en 1903 la Asociación Americana de Ciencia Política. De ella se desgaja la Asociación Americana de Ciencia de la Administración en los años 30. Taylor, Organización Científica del Trabajo, Taylorismo. Política de administración, el marco es el Estado. Tenemos aquí un bonito esquema. Todo gobierno tiene dos funciones fundamentales: expresión de la voluntad del Estado, decisión y ejecución de la voluntad del Estado, acción. Armonía significa menor independencia de la administración. Goodnow, FJ, Politics and Administration. La administración cede autonomía en favor de la política, puesto que la administración es brazo ejecutor de la política. En realidad no es tan cierto. Existen campos de actividad cuasi científicos, cuasi judiciales, cuasi industriales, cuasi comerciales, donde la política tiene escasa o poca influencia. El Eustat, el CIS, la SEPI. Baena, política-administración. No hay separación, política-administración, aunque vendrían tres triangulitos. Y la política estaría arriba, la administración abajo, ¿y qué hay en medio? Fijándonos en las relaciones entre políticos y altos funcionarios, estaría aquí la diferencia en la frontera. Política, administración, interdependencia entre los representantes y los profesionales. Discrecionalidad, puestos de libre designación. Otras aportaciones desde el derecho administrativo. Gobierno, administración. No existe diferencia funcional. Orgánicamente, administración es un producto histórico, institución, pautas y reglas propias de comportamiento. La administración y su tendencia a la independización. Introducción, partidos políticos, voluntad política, administración, ejecución, instrumento, doble cara de las administraciones públicas. Einstein, ejecutora de las decisiones políticas, persigue fines propios. Dominación carismática, dominación tradicional, dominación legal nacional. Weber, cuadro administrativo. Magnitud, la mayor magnitud de las administraciones públicas, mayor peso de la reivindicación. Cohesión social, si están cohesionados tendrán fuerza. Centralización, mayor centralismo, mayor control sobre las unidades administrativas. Ejercicio de monopolio de las tareas. Modo de conducta, el ethos. Sistema de fortaleza y unidad del sistema. Difícil independencia de la administración. Administración con responsabilidad propia, con poderes e intereses propios, con interés de un grupo social. Discrecionalidad es distinto de arbitrariedad. Dirección legislativa, control mediante las leyes, el Parlamento, programas condicionales, programas por objetivos intangibles, derechos, elementos presupuestarios de la asignación de medios, elaboración y aprobación por parte del Parlamento de la ley de presupuestos. Objeción no es la panacea, el anteproyecto lo elaboran los ministros, los ministerios en su conjunto también. Dirección ejecutiva. El protagonismo es del gobierno, que establece sus prioridades políticas que afectan falta de continuidad en los gobiernos. Política de personal. Ahí tenemos políticos, representantes, libre designación y funcionarios. Proceso de libre designación, relación de puestos de trabajo, la RPT de toda la vida, ofrecimiento a los funcionarios a movilidad interna, concurso interno, oferta pública, de libre designación, currículum más respaldo político, entre funcionarios de carrera, libre de remoción, destitución cuando el superior quiera.
posiciones teóricas en torno a la determinación de tareas, teoría de sistemas en el Luhmann, la sociedad, Talcott Parsons, de coordinar las actividades de los miembros de la sociedad hacia los fines colectivos. David Easton, aspiraciones, apoyos serían inputs al sistema y decisiones, acciones serían los outputs, posiciones económicas, estado de bienestar, bien público, estado, asociación de intereses que satisface las necesidades individuales. Existirá una tarea pública allí donde quede por satisfacer una necesidad individual. Teoría económica de la política, la conservación del poder determina las demandas que han de ser asumidas por el Estado. Posición política económica, el Estado corregir los errores del capitalismo. Public Choice, de Niskanen, años 70, la crisis del petróleo, crisis fiscal, crisis de la burocracia. Debate, ¿por qué el Estado debe asumir tantas competencias? La burocracia es culpable. Buscar el interés propio, los responsables de la situación y de la crisis. Conclusión, gestión privada más eficiente que la burocrática. Estructura, conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas, consiguiendo luego la coordinación de las mismas. Coordinación, adaptación mutua, comunicación informal, supervisión directa, una persona se responsabiliza del trabajo del resto, normalización de los procesos de trabajo, cuando el contenido del mismo queda. En toda la organización burocrática se establece una jerarquía de autoridad. Unos mandan sobre otros, establecida con exactitud. La comunicación se establece mediante líneas verticales, superiores e inferiores. División de trabajo, basado en la especialización. Existen unas reglas y principios que se convierten en derechos y deberes. Cualquier tipo de organización burocrática moderna. Existen unas formas de procedimiento que deben ser cumplidos. Criterios de clasificación de organización administrativa. Territorial, núcleo central, distribución territorial. Resultat, multiplicidad de centros de poder administrativo. Los nervios del ogro. ACE, ministerios, Administración Central del Estado. Administración periférica, delegaciones, gobierno civil, delegado del gobierno. Administración regional, autonómica. Administración local, algunos incluyen aquí no solamente los municipios, por ejemplo en el Reino Unido, administración local sería también Escocia, Gales, Irlanda del Norte. Estructura funcional, nuevas tareas, nuevas organizaciones especializadas, instrumentación jurídica y política de la creación de organizaciones territoriales, delegación, creación de organizaciones funcionales, empresas públicas, organismos autónomos, centralización, se prioriza los intereses comunes frente a los particulares, los intereses del Estado-nación frente a los intereses de los pueblos. Fallos de nombres. No es M.E.R. Rey, sino Juan Carlos de Borbón y Borbón. No defensor del pueblo, sino defensor del gobierno y de la españolidad. No tribunal de constitución, sino yo me guiso, yo me lo como. Y no España, sino Euskadi, Cataluña, Galicia, Asturias, Andalucía, Canarias, Castilla, Aragón. Principios básicos del hecho administrativo. Artículo 103, Constitución Española, 1978. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación. La administración española, departamentalizada y sectorializada. En 1833, en España, ese país multinacional, capital privado, en 1833, Javier de Burgos divide 50 provincias. En el antiguo régimen, antes del siglo XVI, siglo XVI-XVII, siglo XVIII, diseño y consolidación de la administración en el siglo XIX y principios del XX y la administración actual. Reinando Fernando VII, guerra de sucesión, estaba la creación de los cuerpos y luego los cuerpos especiales, porque ciertamente la administración tuvo una situación curiosa en donde se daba el fenómeno de las cesantías. Las cesantías que creo que lo vamos a hablar, el asunto de los cuerpos de los funcionarios que eran importantes. Vamos a avanzar un poco con el tema de las cesantías y el tema de los funcionarios. ¿Por qué? Pues porque hasta el siglo XIX, sobre todo en el siglo XIX, en buenas partes se dio cambio de constitución, cambio de gobierno cada cierto tiempo, muy a menudo. Daban golpes de mano, golpes de estado, los espadones que se conocían. Y cambiaba desde el ministro, el presidente, es decir, el primer ministro, hasta el último ujier que estaba en la puerta del ministerio. Funcionarios no había y por lo tanto todos los trabajadores estaban a función del gobierno que existía. Nuevo gobierno, se iban todos y por tanto la administración tenía una falta de lo que se llama continuidad.
es decir, la propia memoria institucional. No había nadie que recordara qué había pasado hasta ese momento. Administración pública bajo el fascismo. Primero vamos a ir por aquí, por el tema histórico. 1957, 1958, 1964, 65, bajo el fascismo en España, porque el fascismo formalmente desaparece con Franco. Y la reforma de la octava ley fundamental del reino, la llamada Ley de Reforma Política de 1976. López Rodón, los tecnócratas del Opus Dei, el management, transición, pues no hubo depuración de funcionarios. ¿Quién se lo iba a pensar? Ruptura no, reforma pactada. La ley 30 del 84, ley 23 del 88. Profesionalización. La búsqueda de la situación social. La salarización. Derechos, inamovilidad, protección frente al despido. Personal al servicio de la administración. Funcionarios públicos, funcionarios de carrera, funcionarios de empleo, interinos y personal eventual. No son funcionarios. Personal contratado en régimen de derecho administrativo. No existen. Personal laboral, normas contractuales no estatutarias. Y ciertamente la situación respecto a esos cuerpos de funcionarios que decíamos que fueron surgiendo en España a lo largo del siglo XIX para tener esa situación de estabilidad. En 1827 con López Ballestero. En 1829 surgirá el cuerpo de carabineros. Y en 1830 habrá un primer cuerpo civil como es el de cuerpo de ingenieros. Para que hubiera un cierto fondo de trabajadores que pudieran saber lo que se estaba haciendo y cierta continuidad, de estabilidad, de que el que tiene la idea de la política pública pues tenga gente acostumbrada a trabajar en un determinado rubro como es el cuerpo de ingenieros a partir de 1830. Una singularia, Jura Singularia, que son los cuerpos especiales. En 1909-1917 se dará la consolidación de la mayor parte de estos cuerpos especiales. En 1918 habrá los cuerpos generales, un estatuto de Maura. Características: escalas cerradas, ascenso por antigüedad, no aplican el turno cesante, las cesantías, que se surgía en el siglo XIX, mejoras económicas, poder, pues autogobierno corporativo, autorreclutamiento, patrimonialización de algunos sectores, aspectos de la administración, departamentalización. La misma actividad profesional puede darse por varios cuerpos. Realidades muy heterogéneas, funciones comunes al ejercicio de las actividades administrativas, gestión, cuerpos generales, pues técnico, administrativo, auxiliar, subalterno, de directivos, cuerpos especiales, peculiar carrera o profesión, regidos por normativa general o específica. España, ciertamente, tenemos ahí el Real Decreto de Bramo Murillo de 1852, el Estatuto de Maura de 1918, la ley, una ley formal de cuerpos especiales de 1964, y la Ley de Medidas de la Reforma de la Función Pública de 30 de 1984. Hay que edificar cada palabra con símbolos, reedificar con números, integración con textos normales o creados para ello. Cesantías. Ordenación general, intento racionalizador del ingreso por mérito, división, jefe superior de administración, de negociado, oficial, aspirante, interdepartamental. Ciertamente, el ingreso, el acceso, las retribuciones, jefe superior de la administración civil, creación de categorías nuevas, tiene evidentemente consecuencias. Por lo tanto, ciertamente creo que podemos dejarlo aquí con el asunto de la ciencia política y luego finalmente un poquito de la ciencia de la administración, con un poco de las bases sobre qué significan como ciencias y evidentemente respecto a la licenciatura que yo tengo, que es de ciencia política y de la administración. Y sin más, queridos patitos, damos formal culminación a este mes en donde hemos tratado temas de esta licenciatura. Es que ricasco, agur berobat, beti jelpian.